Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El día de hoy nos toca Hebreos capítulo 13, del versículo 18. Voy a leer. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien el todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hasta el versículo 25 he leído. Durante muchos tiempos nosotros estamos tocando clase de evangelización. El día de hoy nos toca clase de evangelización número 46. Es decir, que ya nosotros estamos pasando muchos tiempos después de abrir clase de evangelización. Creo que falta poco más para aprender profundamente, ¿no? El día de hoy yo quiero hacer un resumen de Hebreos capítulo 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hasta que alcance tiempo voy a explicar de primero 8. Hebreos capítulo 8 estaba hablando sobre el tabernáculo de reunión y también el sumo sacerdote. Vamos a ver, Hebreos capítulo 8, el versículo 1, así dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así dice. Únicamente, según mi punto de vista, ¿no?, este libro Hebreos estaba hablando acerca del tabernáculo de reunión celestial. Aunque en el libro de Apocalipsis sale el templo de Dios. El templo de Dios donde mora nuestro Dios, ¿no? Pero detalladamente estaba comparando el tabernáculo de reunión terrenal y celestial. Una comparación
y explicación solamente este libro Hebreos. Por eso para los pastores y también cristianos es muy importante averiguar este libro de Hebreos. ¿Por qué? Mucha gente puede creer en Jesucristo. Jesucristo es como Salvador, ¿no? Y Cristo también. Cristo es Mesías, ungido de Dios. Por eso la gente puede llamar a Jesús como el Rey de Israel, el Rey de los Reyes. También Él es como el profeta verdadera de Dios. Pero último lugar que le toca una posición se dice sumo sacerdote celestial. Esta área no aprende. ¿Por qué no aprende? No hay mucha gente que quiere enseñar área de posición de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué lástima, qué pena que no explica detalladamente el cargo de nuestro Señor Jesucristo que está haciendo como sumo sacerdote celestial, que está apareciendo en el libro de Hebreos. Sin tocar el tema de posición de nuestro Señor Jesucristo, no puede comprender fácilmente sobre la salvación. ¿Por qué? Para cumplir la voluntad de Dios, para salvar a nosotros, sí o sí, Jesucristo tiene que cumplir con su posición, con su cargo, siendo sumo sacerdote celestial. Por esa razón, en esta palabra no se explica claramente. Como dice el versículo 7, así dice. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, primer lugar es el tabernáculo de reunión terrenal que hizo por medio de Moisés. Pero le faltaba. ¿Por qué? En el lugar de tabernáculo de reunión que hizo en el desierto, no podía hacer la expiación eterna. Es decir, que no podía quitarle el pecado eternamente. ¿Por qué? Ese lugar no es original. El tabernáculo de reunión es una copia nada más. ¿Original dónde está? Dios hizo en el cielo. En ese lugar sí o sí tiene que establecer el sumo sacerdote. Para ser sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo tenía que nacer en este mundo, siendo como hombre, teniendo la carne. A través de su posición, que era Salvador, transformó como el sacrificio verdadero. El sacrificio verdadero debería recibir la imposición de mano para recibir el pecado. Por esa razón, Jesucristo, cuando tenía 30 años de edad, de primero él quería encontrar a un mayor del mundo. ¿Quién es mayor? Juan el Bautista. Porque muchos judíos le preguntaban, ¿tú eres profeta? Yo no soy profeta. Entonces, siendo profeta, cuando le pregunta otra persona, ¿usted es profeta de Dios? Sí, yo soy siervo de Dios. Así le responde. Pero Juan el Bautista no respondió que yo soy profeta. Entonces, no es profeta. Mucha gente podía preguntar, ¿no? Usted no es profeta, ¿por qué les da bautismo? Bautismo es un señal de lo que habían arrepentido de sus pecados entre los pecadores.
Por esa razón, ¿no? Es una cosa curiosa porque en esa época habían sacerdotes, habían los maestros de la ley, los escribas. Fuera del grupo de fariseo, solamente alguien que se levantó en el desierto y dando bautismo. Para dar bautismo siempre les ponía la mano de Juan el Bautista, sumergiendo a ellos en el agua. Justamente Jesucristo, cuando inició a ser como haciendo ministro de Dios, el primero quería encontrar a Juan el Bautista. Sale San Mateo capítulo 3. Quería recibir el bautismo. Creo que mucha gente está teniendo pregunta, ¿no? Duda. Jesucristo no era pecador. La verdad, ¿no? Jesucristo nació por medio del Espíritu Santo del Señor. No es necesario recibir el bautismo. Pero Jesucristo quería recibir el bautismo. ¿Por qué? Según la palabra de Jesucristo dijo, así conviene que cumplamos toda justicia. Para cumplir toda justicia, sí o sí, Jesucristo tenía que recibir el bautismo por medio de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía que darle bautismo. Dándole bautismo, ese hombre, Juan el Bautista, tenía que poner su mano sobre la cabeza de Jesucristo. Esa es una tradición de Israel, como ungido. Al poner aceite sobre la cabeza y pone la imposición. Entonces Jesucristo no es necesario recibir el bautismo porque no era pecador, pero según la palabra de Jesucristo nosotros podemos decir que Jesucristo decía, ustedes, ¿por qué fueron al desierto? Querían encontrar las personas que se vestían con la ropa púrpura, es decir, que como cargo alto, quería encontrarlo, por eso fueron al desierto. No. Juan el Bautista era más alto que profeta, así decía. Entonces, más grande que profeta. Por eso mucha gente le preguntaba, ¿usted es profeta? No, yo no soy. Solamente yo soy la voz que clama en el desierto. Por eso Jesucristo le contaba, Juan el Bautista tenía posición. Nadie nació más mayor que Juan el Bautista entre los que nacieron de mujer. Todos los hombres del mundo nacieron de mujer, pero no podía ser más grande, alto la posición. Por eso nosotros podemos llamar, Juan el Bautista era representante de nosotros. ¿Quién había indicado? Jesucristo. Era mayor. El mayor, como siendo representante de nosotros, él puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo para sumergir al agua. Ya se ocurrió algo, porque cuando subió Jesucristo, abrió el cielo. Se abrió el cielo. Abrió significa que había cerrada la puerta principal del cielo, había cerrada. ¿Por qué? Después de cometer Adán, Dios desechó ese hombre maldito y puso querubines para guardar el huerto de Edén. Luego se cerró el corazón de Dios, también se cerró la puerta del cielo. Solamente algunas personas podían ser justificados delante de Dios. Ellos podían entrar en el reino de Dios. No mucha gente en el tiempo de Antiguo Testamento. Pero después de
recibe el bautismo, Jesucristo abrió el cielo. ¿Qué es lo que ocurrió en el mundo? ¿Por qué abrió el corazón de Dios hacia el mundo? ¿Por qué abrió la puerta del cielo hacia el mundo, hacia los pecadores? ¿Por qué? Hay la respuesta dentro del testimonio de Juan el Bautista. Al siguiente día, después de dar bautismo, al siguiente día, Juan el Bautista lo vio a Jesucristo que venía a él. Luego, San Juan capítulo 1, el versículo 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así gritó. Mucha gente no podía ignorar de la palabra de Juan el Bautista. ¿Por qué? El pecado no se ve. Además, si cuando él grita, se ve como mentira. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No vale de nada. Pero alguna persona, la que recibe la gracia de Dios, puede absorber la palabra de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo quitó ya todos mis pecados. Así puede creer. Cuando quitó todos nuestros pecados, Él tenía que morir en la cruz. Por eso nuestro Señor Jesucristo estaba siendo sumo sacerdote para limpiar todos nuestros pecados. Por eso Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12, así dice: pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ya existe el tabernáculo de reunión celestial, donde vive nuestro Dios. El versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya miren, siendo sumo sacerdote, normalmente una vez al año tenía que ingresar en el lugar santísimo para rociar la sangre de animal sobre el propiciatorio. Es la tapa del arca de pacto de Jehová. Una vez al año quitaba el pecado de Israel. Pero Jesucristo dice que una sola vez para siempre, es decir que no necesario segunda vez, 1000 veces, 10.000 veces, porque suficiente por una sola vez. ¿Qué cosa es suficiente? Para hacer la redención eterna. Es decir que ante presencia de Dios, quitando todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Mientras tanto que estoy leyendo, observando Hebreos capítulo 12, me da una palabra muy curiosa. Ya voy a presentar ante ustedes. Hebreos capítulo 12, el versículo sale 24, así dice. 24, ¿cómo dice? A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, acá está comparando de la sangre de Abel, también la sangre de Jesús, que hizo el nuevo pacto. Entonces, rociada. Un día había rociado la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que establezca el nuevo pacto. ¿Ya? Primero nosotros tenemos que comprender cuál es el pacto nuevo
¿Cuál es el pacto antiguo? El pacto antiguo es que en el momento que vivía Moisés, Dios había establecido 10 mandamientos desde monte Sinai. En aquel entonces Dios estableció pacto, Dios y los israelitas, pero tenía condición. ¿Qué condición tenía? Sí o sí tenía que cumplir mandamiento de Dios entre los pueblos de Israel para recibir la salvación, para recibir la vida eterna, para recibir la bendición. Pero por fin ellos no cumplieron ninguno mandamiento de Dios. Por eso Dios destruyó el país de Israel. Ya tenía que cambiar pacto. Por eso sale Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo estableció nuevo pacto, no es 10 mandamientos, sino que por la sangre que rociada, en donde cuando Él entró en el lugar santísimo, roció con su propia sangre sobre el propiciatorio. Es la tapa del arca de pacto de Jehová ante presencia de Dios, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es la buena noticia y el evangelio? El evangelio es buena noticia. Jesucristo, cuando ingresó en el lugar santísimo, por su sangre rociando 7 veces perfectamente, quitando todo pecado del mundo, presente, futuro y pasado, todo completo, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Eso es, eternamente, una sola vez para siempre había quitado, había establecido este pacto. Por eso Dios dice que ya tú eres justo, porque mi Hijo amado ya canceló todo. Esta palabra, esta promesa, uno que acepta en su corazón por la fe será salvo. Por la fe, por la gracia de Dios será salvo. Por eso puede decir, ahora yo puedo comprender que yo soy justo. ¿Por qué justo? ¿El que no cometió? No, no estoy diciendo que no cometió. No estoy diciendo que no va a cometer, sino que Jesucristo es suficiente por su sangre rociada, mucho mejor que la sangre de Abel, quitando todos nuestros pecados una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados para siempre por su gracia. Entonces, en nuestra mente, en nuestra sabiduría, no alcanza de comprender esta palabra. ¿Por qué? Ser humano está viviendo en el tiempo del mundo. En el tiempo del mundo se divide constantemente, cada segundo se divide. Pasado, presente, futuro. Nosotros ya iniciamos a las 7, pero ahora ya está pasando 43 minutos. Al iniciar, eso es tiempo pasado, ya pasó, ya pasando otra vez. Viviendo en ese tiempo, presente, futuro, pasado, ya constantemente pasado. Por eso, nosotros podemos pensar, tal vez Jesucristo no podría llevar mis pecados futuros, porque todavía no cometí. Eso es su cálculo, su idea, su filosofía, su teoría. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía gran poder, capacidad, derecho. Él podía ser Salvador para quitar todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Por eso el testigo de la luz, siendo Juan el Bautista, como decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así decía. Entonces, ¿por qué está menospreciando el testimonio de testigo de Jesucristo? ¿Por qué está pisoteando la sangre de Jesucristo que
ya roció una sola vez para siempre, para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados. Hay una cosa, son diferentes. Nosotros, cada momento se cambia. Pasando 10 años, 50 años, envejece, ¿es cierto? Es cierto. Para mí se ve como jovencito, ¿no? Pero tengo nietos. ¿Eh? Mi sobrina ya tiene 3 hijos. Me llaman, abuelo de Chile, abuelo de Chile, nosotros necesitamos comer hamburguesa. Ya, vamos a ir, ya, vamos a comer hamburguesa. Siendo abuelo, significa que envejece. Pero veamos, Hebreos capítulo 13, el versículo 8, veamos, leamos todo junto. ¿Cómo dice? Hebreos capítulo 13, el versículo 8, 1, 2, 3. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Wow. Ayer y hoy por los siglos. Mismo. No envejece, ya vive para siempre. Nosotros no calculamos muy bien qué tiempo es para siempre. No sabemos. No es 1.000.000 de años, no es 1.000.000.000 de años, billón de años, no sabemos, no calculamos, pero siempre mismo dice, siempre. Por eso, Él tenía gran derecho para solucionar, quitar todos nuestros pecados, rociado de su sangre ante presencia de Dios, en el lugar propiciatorio. Es el lugar único que rocía con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Esta palabra tiene que impactar, absorber, creer por la fe para ser salvo. Esa es la salvación. Por eso la salvación viene por medio del perdón eterno. Por eso dice Hebreos capítulo 10, el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo tiene que decir? Él hizo limpieza el pecado pasado hasta ayer nada más. Así tiene que escribir como ajusta de pensamiento de ser humano. Pero la palabra de Dios habla solamente la verdad. Como dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. Hecha una vez para siempre. Entonces Jesucristo quitando el pecado del mundo, quitando todos mis pecados, presente, futuro, pasado, ya una sola vez para siempre había quitado todo. ¿Tiene pecado o no? ¿Cómo dice? Si hubiera quitado todo, no, yo no tengo pecado. Así tiene que llegar el entendimiento, pero como lo que no sabe matemática, ya tenía 20. Solamente 20 no puede comprender. Ya, yo tenía 20 durazno. Pero mi tío llegó acá. Y luego al mirar durazno, ya es rico, entonces durazno de Chile, ya está rico, entonces voy a llevarlo. ¿Cuánto quiere llevar? ¿Cuántos son? 20. Deme todo. ¿Todo? No, deje uno. No. Usted ya compre, allá frente hay una tienda, tiene que comprarlo. Entonces, tiene que darme plata. Ya voy a comprarlo. Está bien. Dándome, ¿cuánto me dio? $1.000.000. Llevando 20 duraznos. Entonces, ¿yo gané o no? Yo gané. ¡Wow! Está bien. Porque 20 plátanos sería como, ¿cuánto es?
más o menos $20. Ya, está bien. Jesucristo quitó todo nuestro pecado. Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso eres Salvador. ¿Usted cómo considera el nombre de Salvador? Salvador solamente tenía debilidad. El Salvador no tenía capacidad. Apenas murió en la cruz, apenas derramando la sangre, quitando el pecado de Adán solamente. Ya últimamente él decía que sus pecados usted tiene que solucionar, tiene que ser encargado. Ya hasta hoy nomás yo no tengo capacidad, ya fuera. Mucha gente está considerando. Según la palabra de Dios dice que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿La redención qué significa? Canceló el pecado del mundo. Por eso Él nos hizo justificación, santificación por su cuerpo una sola vez para siempre, dice, según la palabra de Dios. Pero está tapado oído. Como igual que no, fariseos. Somos pecadores. Porque dice que somos justos. Entonces, ¿cómo puede considerar? En esa voluntad somos santificados. Así dice, santificados. Justificados. Y luego, perfectos. ¿Dónde está escrito perfectos? 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, según la palabra de Dios, dice que somos santificados, somos perfectos por su cuerpo, por su ofrenda de cuerpo de Jesucristo, una sola vez para siempre. Entonces, tenemos que repetir. Esa es confesión. ¿Qué es confesión? Sí, Señor. Yo me siento que como pecador, observando mi corazón siempre salta maldades, pensamiento mal, pero yo apoyo en su obra. Yo creo en su palabra. Yo apoyo en su sangre que hizo la redención eterna, que hizo perfectos para siempre. Amén. Eso es la fe. Siendo justo, santo, perfecto. Por eso, ya, veamos. Último lugar, Hebreos capítulo 13. Para despedir esta carta, el que escribió este libro de Hebreos, ¿cómo decía? Ya, así dice. El versículo 24. Saludad a todos vosotros, todos vuestros pastores, y a todos los santos. ¿Cómo dice? Todos los santos. ¿Quiénes santos? En esa época ya sale pastores y también todos santos. ¿Quiénes santos? Por eso no puede explicar en este siglo, en el año 2021, no puede explicar. ¿Quiénes santos? Santo. ¿Quién es santo? El que fue santificados por la sangre de Jesucristo. ¿Quién es justo? El que fue justificado por la sangre de Jesucristo. Mucha gente, en vez de creer en la sangre de Jesucristo, quiere hacer buenas obras. Por eso mucha gente está considerando como nuevo pacto es cumpliendo mandamiento de Dios. Es una equivocación grande. Nuevo pacto no es que cumplimiento de mandamiento de Dios. Cumplimiento de mandamiento de Dios, eso es antiguo pacto. El pacto que no consideraban los hombres. Por eso Dios cambió por la sangre de Jesucristo, por la muerte de Jesucristo, por la muerte de Jesucristo, ya nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Por esa razón, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Uno que tiene condenación, ¿cómo podemos decir?
¿Dónde está? ¿En Cristo Jesús o fuera de Jesucristo? En el arca de pacto de Jehová. Dentro del arca de pacto de Jehová no hay la muerte. ¿Por qué? No hay condenación. Hay protección por medio de brea. Brea es como goltar, asfalto. Asfalto es como defensa contra agua. Agua se refiere al juicio de Dios. No llega ni una gota para matar a los que viven, se quedan en el dentro de arca de Gofer. Se recuerden esta palabra, Romanos capítulo 8, el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero por sí mismo se condena. Yo soy pecador, tú eres pecador, yo soy pecador, nosotros somos pecadores, ustedes son pecadores, todos pecadores, ya hasta morir pecadores. ¿A dónde van los pecadores? Se van al infierno. ¿Por qué creen como esta forma? No, somos justos, somos santos. ¿Por qué? No por nuestra obra, sino que creemos en la sangre de Jesucristo que nos hizo justificación, santificación y perfección. Por eso, Hebreos capítulo 10, el versículo 17, así dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta palabra es de Dios. Nuestro Señor Jesucristo permanece ayer y hoy por los siglos, lo mismo. Dios también. Por eso cuando habla, como si fuera que hoy está hablando, en esta noche está hablando, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En esta promesa, ¿cómo puede decir que, Señor, recuérdese de mi pecado? Yo soy pecador, por favor. Si borró su memoria, ya levante su memoria, ya recupere su memoria. ¿Qué está hablando? Ya, Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Justamente mi Hijo amado canceló una sola vez para siempre sus pecados. Yo te digo, tú eres justo. ¿Cree o no cree? Dios me llama justo, entonces yo soy justo. Esa es la fe. Hebreos capítulo 10, el versículo 18, ¿cómo dice? Pues, ¿dónde hay remisión de esto? No hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por medio de oveja o por medio de torre, por medio de cabra. No alcanza, porque suficiente una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Quién? Nuestro Salvador, mediador, ayudador, Jesucristo. El día de hoy así terminamos. Gracias, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir esta clase de evangelización. Nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios, escuchando el Evangelio. Jesucristo es lo mismo ayer y hoy por los siglos. Significa que Jesucristo ya había entrado en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora está sentada en la diestra de nuestro Dios, porque ya terminó el trabajo de nuestro Salvador. Solamente está esperando que creemos en su sangre para nosotros, para que seamos justificados, santificados y perfeccionados. Gracias, Señor, por haber permitido esta palabra. Señor, bendiga a todos los que están escuchando esta palabra, entre los pastores, los hermanos, para que todos los que están escuchando esta palabra acepten el evangelio verdadero y luego prediquen esta verdad al mundo. Porque hoy en día mucha gente está siendo ignorante del cargo de nuestro Señor Jesucristo, que era sumo sacerdote celestial. Por eso se necesita establecer muchos siervos del Señor. Señor, utilice la
obra de todos los que están escuchando esta palabra. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su atención y participación.